Ora ahora. Oración del Salmo 91, poderosa para protección y descanso. Hay peligros que ves, problemas que sabes que existen, noticias que te inquietan, personas que te fallaron, situaciones que no controlas, pero también hay batallas que no ves, pensamientos que te desgastan por dentro, miedos que no le cuentas a nadie y escenarios que tu mente crea antes de que siquiera sucedan. Y ahí es donde más te sientes vulnerable. Te esfuerzas por estar fuerte. Intentas mantener todo bajo control. Haces planes, trabajas duro, sonríes cuando otros te miran. Pero cuando estás a solas, el ruido interno aumenta. ¿Y si algo sale mal? ¿Y si pierdo lo que tengo? ¿Y si no estoy preparado para lo que viene? Esa sensación de exposición constante te roba el descanso, incluso cuando todo parece estar en orden. Quiero que escuches esto con claridad. No estás tan seguro como crees cuando confías solo en tus fuerzas, pero tampoco estás tan expuesto como sientes cuando Dios es tu refugio. Existe un lugar donde el miedo no tiene permiso de entrar, un lugar que no depende de tu salario, de tu salud, de la opinión de otros, ni de la estabilidad del mundo. Un lugar que no se construye con esfuerzo humano, sino con confianza espiritual. Ese lugar no es un edificio, no es una iglesia física, es una posición del alma. El Salmo 91 no comienza hablando de enemigos, ni de pestes, ni de ángeles. Comienza con una decisión profunda: habitar, no visitar, no recordar a Dios solo en emergencia. Habitar, permanecer, establecerse bajo su sombra. Y hoy no vamos a repetir palabras de memoria, no vamos a hacer una oración automática, vamos a entrar en ese refugio de manera consciente. Vamos a transformar este salmo en una experiencia viva. Porque cuando aprendes a habitar en Dios, el miedo pierde autoridad y el descanso deja de ser un deseo para convertirse en una realidad. Ahora prepárate, porque lo que realmente buscas no es solo protección externa, es seguridad interna. Y eso comienza entendiendo por qué tu corazón siempre ha estado buscando un refugio, el deseo humano de protección. Todos buscamos un refugio. Desde que eras niño has estado buscando seguridad. Primero en los brazos de alguien más fuerte. Después, en la aprobación de quienes te rodeaban. Más adelante en tus estudios, en tus metas, en tu capacidad de demostrar que podías sostener tu propia vida. Siempre ha existido dentro de ti una necesidad silenciosa de sentir que nada podrá destruir lo que amas ni desestabilizar tu paz. Esa necesidad no es falta de fe, es parte de tu diseño. Fuiste creado con el deseo de protección porque no fuiste creado para vivir constantemente en alerta. Sin embargo, con el paso del tiempo comenzaste a asociar protección con control. Pensaste que si planeabas todo con cuidado, si anticipabas cada problema, si trabajabas más que los demás, entonces estarías seguro. Pero la vida te ha demostrado algo que no siempre queremos aceptar. El control es frágil. Puedes prever muchas cosas, pero no todas. Puedes organizar tu agenda, pero no puedes organizar el mañana. Puedes prepararte, pero no puedes evitar cada tormenta. Otros han buscado refugio en el dinero, no porque amen lo material, sino porque desean estabilidad. Creen que una cuenta sólida elimina la incertidumbre, pero incluso el dinero depende de factores que escapan a tus manos. Las economías cambian, las oportunidades se mueven, y cuando esa estabilidad externa tiembla, el corazón vuelve a inquietarse. También buscamos refugio en personas. Esperamos que alguien nos prometa permanencia, comprensión, compañía incondicional. Y aunque el amor humano es un regalo, sigue siendo humano. Las personas se equivocan, se cansan, cambian, no porque quieran herirte, sino porque también están luchando sus propias batallas. Entonces aparece algo que muchos no saben nombrar: una ansiedad constante, un cansancio invisible,
una sensación de estar siempre sosteniendo algo que podría caer en cualquier momento. No es falta de capacidad, es el peso de intentar ser tu propio escudo. El Salmo 91 comienza con una declaración que corta directamente esa carga. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. No dice el que intenta protegerse solo. No dice el que confía exclusivamente en sus recursos. Dice el que habita. Habitar implica establecerse, permanecer. Hacer de ese lugar tu dirección permanente, no tu refugio temporal. Aquí está la diferencia que cambia todo. Muchos visitan a Dios cuando sienten peligro, piden ayuda en emergencia, prometen acercarse más cuando la crisis pasa, pero luego vuelven a confiar únicamente en su propia fuerza, y esa alternancia genera inestabilidad emocional. Porque la paz no puede sostenerse si solo buscas a Dios cuando el miedo ya está dominando tu mente. Habitar es diferente. Es decidir que antes de que llegue la tormenta ya estás bajo la sombra correcta. Es reconocer que tu paz no dependerá de la ausencia de problemas, sino de la presencia de Dios. Es aceptar que tu alma no puede encontrar seguridad definitiva en nada que sea temporal. Tal vez hoy estás cansado porque has estado intentando sostener demasiadas cosas. Has estado anticipando escenarios que aún no existen. Has estado imaginando pérdidas que todavía no han ocurrido. Has estado tratando de ser fuerte todo el tiempo, y esa fortaleza constante, sin descanso espiritual, agota. La protección que Dios ofrece no es superstición. No es repetir palabras esperando suerte, es una posición interior, es decir, con convicción profunda. Mi seguridad no nace de lo que controlo, nace de aquel que controla todo. Es aceptar que aunque no puedas prever cada detalle del futuro, puedes permanecer bajo una cobertura que trasciende el tiempo. Cuando comprendes esto, algo comienza a relajarse dentro de ti. La tensión disminuye. La urgencia de prever cada problema pierde fuerza. No porque los desafíos desaparezcan, sino porque tu identidad deja de estar ligada a tu capacidad de enfrentarlos solo. Y entonces surge una pregunta que incomoda, pero libera. ¿Estás buscando protección o estás dispuesto a permanecer en el único refugio que no cambia? Porque existe una distancia enorme entre querer sentirse seguro y decidir vivir bajo la sombra del Altísimo. Esa decisión es la puerta hacia algo más profundo. Porque habitar no es solo una palabra hermosa, es el secreto olvidado que determina si el Salmo 91 será un texto que escuchas o una realidad que experimentas. Habitar no es visitar. El secreto olvidado del Salmo 91 y una diferencia profunda entre buscar a Dios en momentos de urgencia y vivir constantemente bajo su presencia. Muchos conocen el Salmo 91, lo repiten cuando sienten miedo, lo declaran cuando enfrentan peligro, lo escuchan antes de dormir cuando la ansiedad aumenta. Pero pocos se detienen a entender que la promesa comienza con una condición silenciosa: habitar. Habitar no es un acto emocional pasajero, no es una oración rápida antes de salir de casa, no es abrir la Biblia solo cuando algo se rompe. Habitar significa establecer tu mente, tu confianza y tu dependencia en Dios como una decisión diaria, no como un recurso de emergencia. Es construir tu vida desde ese lugar. Cuando visitas un lugar, sabes que no te quedarás. Observas, recibes lo necesario y luego regresas a tu rutina habitual. Así muchos tratan su relación con Dios. Entran cuando la presión es intensa, piden ayuda, sienten alivio y luego vuelven a confiar exclusivamente en su propia lógica. Esa intermitencia genera inestabilidad espiritual y cuando la próxima tormenta llega, el miedo vuelve con la misma fuerza. Habitar es diferente. Habitar implica permanecer incluso cuando no hay crisis.
Es desarrollar una confianza que no depende de resultados inmediatos. Es aprender a descansar en Dios cuando todo parece estar tranquilo, para que cuando la dificultad aparezca, tu corazón ya esté posicionado correctamente. Muchos desean las promesas del Salmo 91, pero no desean la permanencia que las sostiene. Quieren la sombra del Omnipotente sin aceptar la disciplina de permanecer bajo ella. Quieren protección sin rendición. Quieren paz sin dependencia. Y ahí está el conflicto interior que pocos reconocen. Habitar transforma la manera en que enfrentas la incertidumbre. Cuando tu mente aprende a regresar constantemente a la presencia de Dios, los pensamientos catastróficos pierden autoridad. No porque desaparezcan por completo, sino porque ya no gobiernan tu interpretación de la realidad. Empiezas a entender que tu seguridad no proviene de la ausencia de problemas, sino de la estabilidad de tu refugio. Tal vez te preguntas cómo se habita en Dios en medio de responsabilidades, trabajo, familia y presiones constantes. Habitar no significa aislarse del mundo. Significa llevar contigo la conciencia de que no caminas solo. Es entrenar tu mente para recordar que cada decisión, cada desafío y cada temor puede ser colocado bajo su sombra antes de que crezca desproporcionadamente. Cuando decides habitar, tu reacción ante el miedo cambia. En lugar de correr hacia el pánico, corres hacia la presencia. En lugar de alimentar pensamientos de desastre, eliges declarar que tu vida está cubierta. Esa repetición intencional crea estabilidad interior, y esa estabilidad es lo que diferencia a quien solo conoce el Salmo 91 de quien lo experimenta. Pero aquí aparece algo aún más profundo. Incluso cuando decides habitar, no siempre verás cómo Dios te protege. Habrá momentos en los que no notarás ninguna intervención visible. Y ahí es donde muchos se confunden, porque esperan señales espectaculares, cuando la mayor parte de la protección divina ocurre en silencio. Y eso nos lleva a una dimensión que casi nadie explora cuando habla de este salmo. La protección invisible, lo que Dios hace cuando tú no ves nada. La protección invisible, lo que Dios hace cuando tú no ves nada. Hay intervenciones de Dios que jamás notarás, no porque no hayan ocurrido, sino porque precisamente fueron silenciosas. Estamos acostumbrados a reconocer milagros cuando son visibles, cuando cambian una situación de manera evidente, cuando el peligro desaparece delante de nuestros ojos. Pero la mayor parte de la protección divina no hace ruido. Actúa antes de que el problema toque tu puerta. Piensa por un momento en todas las cosas que no sucedieron, decisiones que pudiste haber tomado y que, por alguna razón, evitaste. Caminos que parecían correctos y que terminaron cerrándose sin explicación. Personas que salieron de tu vida antes de causarte un daño mayor. Puertas que no se abrieron aunque las deseabas con intensidad. Tal vez en ese momento lo viste como pérdida. Hoy podrías verlo como cobertura. La protección invisible es aquella que desvía lo que nunca llegaste a conocer. Es el accidente que no ocurrió. Es la enfermedad que no avanzó. Es la traición que se reveló a tiempo. Es la conversación que cambió de dirección sin que entendieras por qué. Dios no solo protege cuando interviene después del impacto, muchas veces protege evitando el impacto. El Salmo 91 habla de pestes, trampas y peligros ocultos. Eso implica algo importante. Existen amenazas que no puedes detectar por tus propios medios. Puedes ser prudente, puedes ser sabio, puedes planificar, pero siempre habrá variables fuera de tu control. Y es precisamente allí donde la sombra del Altísimo cobra sentido. Tal vez has estado angustiado porque no ves señales claras de que Dios está actuando. Tal vez sientes que todo depende de ti, que cada paso es frágil, que cualquier error puede destruir lo que has construido. Pero lo que no ves también está siendo administrado por Él.
Hay procesos invisibles ocurriendo a tu favor. La mente humana quiere evidencia inmediata, quiere garantías visibles, quiere pruebas tangibles, pero la fe madura entiende que la cobertura no siempre es espectacular. A veces es preventiva, a veces es silenciosa, a veces es tan sutil que solo la reconocerás con el paso del tiempo. Esto cambia tu manera de interpretar el presente. Cuando una puerta se cierra, ya no reaccionas solo con frustración. Preguntas si quizás esa negativa también es protección. Cuando un plan no se concreta, ya no asumes automáticamente fracaso. Consideras que puede haber algo que aún no alcanzas a ver. La protección invisible no elimina la responsabilidad personal. No significa vivir sin prudencia. Significa reconocer que, más allá de tus esfuerzos, hay una mano sosteniendo lo que tú no puedes sostener. Y cuando entiendes esto, el miedo pierde parte de su fuerza, porque ya no sientes que todo descansa exclusivamente sobre ti, pero existe un lugar donde esa protección se vuelve aún más necesaria. No es en el exterior, no es en las circunstancias, es en el espacio más vulnerable de todos, tu mente. Ahí es donde muchas batallas se intensifican. Ahí es donde los pensamientos pueden sabotear la paz, incluso cuando todo parece estable. Y si no aprendes a refugiarte allí, ningún entorno externo será suficiente. La batalla en la mente. El verdadero campo donde necesitas refugio. El lugar donde más necesitas protección no siempre está afuera, no es la economía, no es la opinión de otros, no es siquiera el problema que enfrentas. Es tu mente, porque puedes estar en un entorno estable y aún así sentirte inquieto. Puedes tener todo aparentemente en orden y, sin embargo, experimentar una tormenta interna que nadie más percibe. La mente tiene la capacidad de anticipar tragedias que aún no existen. Puede repetir errores del pasado como si estuvieran ocurriendo otra vez. Puede construir escenarios catastróficos en cuestión de segundos, y cuando esos pensamientos se repiten sin filtro, terminan influyendo en tu estado emocional, en tus decisiones y en tu descanso. El Salmo 91 declara que 1000 caerán a tu lado, pero a ti no llegará. Muchas veces interpretamos eso únicamente como protección física. Pero también hay una dimensión interior. Pensamientos pueden caer alrededor de ti. Noticias alarmantes pueden rodearte. Opiniones negativas pueden acercarse. Sin embargo, no todo lo que se aproxima tiene permiso de gobernar tu paz. Aquí es donde habitar bajo la sombra del Altísimo se vuelve práctico. No es solo una declaración espiritual, es un entrenamiento mental. Es aprender a interrumpir un pensamiento antes de que crezca. Es reconocer cuando el miedo intenta establecerse como verdad absoluta. Es decidir conscientemente que no todo lo que sientes define lo que es real. Tal vez has estado creyendo cada pensamiento que pasa por tu mente. Has permitido que la ansiedad dicte tus reacciones. Has dejado que la preocupación constante se convierta en una compañía habitual. Pero no todo pensamiento merece tu atención prolongada. No todo escenario imaginado tiene autoridad sobre tu presente. Habitar en Dios también significa permitir que su verdad reemplace narrativas internas distorsionadas. Significa recordar que tu futuro no está escrito por tus temores, sino por sus promesas. Significa elegir deliberadamente regresar a la confianza cada vez que tu mente intenta desviarte hacia el pánico. Esto no sucede una sola vez, es un proceso continuo. Cada vez que la mente se agita, eliges volver al refugio. Cada vez que el miedo intenta instalarse, decides recordar quién sostiene tu vida. Esa repetición crea estabilidad interior, y esa estabilidad transforma la forma en que enfrentas la incertidumbre. Cuando tu mente aprende a permanecer bajo la sombra correcta, incluso las circunstancias externas pierden parte de su poder intimidante.
no porque desaparezcan, sino porque ya no controlan tu interpretación de la realidad. Y aunque el Salmo 91 menciona ángeles que guardan tus caminos, hay algo aún más profundo que sostiene tu descanso. No es solo protección alrededor, es presencia dentro. Ángeles, sí, pero más que eso, la presencia que sostiene tu descanso. El Salmo 91 menciona que Dios enviará a sus ángeles para guardarte en todos tus caminos. Esa promesa es poderosa. Habla de cuidado, de dirección, de cobertura divina que trasciende lo visible. Pero si te detienes solo en la imagen de ángeles alrededor, puedes perder la dimensión más profunda del mensaje, porque la mayor seguridad no está en lo que te rodea, está en quién habita dentro de ti. Muchos se enfocan en la idea de protección externa. Imaginan una barrera espiritual que impide que el mal se acerque. Y sí, Dios protege. Pero incluso cuando las circunstancias no cambian inmediatamente, incluso cuando la tormenta no desaparece de un día para otro, hay algo que puede permanecer firme: su presencia interior. La verdadera fortaleza no proviene solo de que el peligro sea bloqueado, sino de que tu corazón no sea dominado por el miedo. Puedes enfrentar momentos inciertos, pero si dentro de ti hay una conciencia constante de que Dios está contigo, la reacción cambia. Ya no te mueves desde el pánico, sino desde la confianza. La mayor protección no es un ángel alrededor, es Dios dentro. Es el Espíritu Santo recordándote quién eres cuando el temor intenta redefinirte. Es esa paz que no tiene explicación lógica, pero que te permite respirar profundo en medio de la presión. Es esa convicción silenciosa de que, pase lo que pase, no estás solo. Tal vez has estado esperando señales espectaculares, una intervención visible, un cambio inmediato. Pero el descanso verdadero no depende siempre de que el entorno se transforme. Depende de que tu interior permanezca alineado con la presencia de Dios. Cuando esa presencia se vuelve consciente en tu vida diaria, no necesitas vivir obsesionado con lo que podría salir mal. Sabes que, aunque no tengas control absoluto, estás sostenido por algo mayor que cualquier amenaza. Eso no elimina la realidad de los desafíos. No significa negar los problemas. Significa enfrentarlos desde una identidad diferente, desde la certeza de que tu vida no está desprotegida incluso cuando el panorama es incierto. Pero seamos honestos, hay momentos en los que, aún entendiendo todo esto, el miedo regresa. Hay días en los que la ansiedad intenta recuperar terreno, y la pregunta no es si eso ocurrirá, sino qué harás cuando suceda. Cuando el miedo regresa, ¿cómo volver al refugio? Sería irreal decir que después de entender el Salmo 91, nunca volverás a sentir miedo. La fe no elimina automáticamente las emociones humanas. Habrá días en los que la inquietud intentará regresar. Habrá noticias que te sacudirán. Habrá situaciones que despertarán viejas inseguridades. La diferencia no está en evitar que el miedo aparezca. Está en saber a dónde regresar cuando lo hace. El miedo se instala cuando tu mente comienza a proyectar un futuro sin la presencia de Dios. Empieza a mostrarte escenarios donde estás solo, donde todo depende de ti, donde las cosas salen mal sin posibilidad de intervención. Y si no lo interrumpes, esa narrativa crece hasta dominar tu estado interior. Volver al refugio es un acto consciente, no es automático. Es detener el pensamiento antes de que se convierta en verdad absoluta. Es reconocer lo que estás sintiendo sin permitir que eso defina lo que crees. Es respirar profundo y recordarte que la sombra del Altísimo no desaparece porque tus emociones fluctúen. Hay algo poderoso en la repetición espiritual. Cada vez que el miedo intenta instalarse, eliges declarar lo contrario. No desde negación,
sino desde convicción. Recuerdas que habitas, no visitas. Recuerdas que la protección invisible sigue activa. Recuerdas que la presencia interior no depende de tu estabilidad emocional. Volver al refugio también implica rendición. Significa aceptar que no puedes controlar cada variable, que no necesitas prever cada resultado, que no estás diseñado para cargar todo el peso del futuro sobre tus hombros. Esa rendición no es debilidad, es descanso. Tal vez hoy el miedo ha estado tocando tu puerta con insistencia. Tal vez has sentido que pierdes el equilibrio interior con facilidad. Pero el refugio no se movió. La sombra sigue allí. La cobertura no se retiró. Lo único que necesitas es reorientar tu atención. Y ahora es el momento de hacerlo de manera práctica, no solo reflexionando, no solo entendiendo, sino declarando. Porque cuando las palabras salen desde una convicción profunda, algo se alinea por dentro. Es tiempo de transformar lo que has comprendido en una oración viva, una declaración que no nace del pánico, sino de la certeza. Una entrega consciente que coloca tu mente, tu hogar y tu futuro bajo la sombra del Altísimo. Oración profética basada en el Salmo 91. Señor, hoy decido habitar bajo tu sombra. No vengo a visitarte por un momento de miedo. Vengo a establecer mi corazón en tu presencia. Reconozco que he intentado protegerme con mis propias fuerzas, anticipando problemas, cargando preocupaciones, imaginando escenarios que aún no existen. Hoy suelto ese peso. Hoy acepto que mi seguridad no depende de mi control, sino de tu cobertura. Declaro que tú eres mi refugio y mi fortaleza. No solo lo digo como una frase conocida, lo afirmo como una verdad personal. Cuando mi mente intenta desviarse hacia el temor, recuerdo que estoy bajo tu abrigo. Cuando la ansiedad intenta convencerme de que todo puede salir mal, recuerdo que tú sostienes lo que yo no puedo ver. Te entrego mis miedos específicos, los que no he confesado en voz alta, los que me despiertan en silencio, los que intento disimular frente a otros. Coloco delante de ti cada preocupación sobre mi familia, sobre mi salud, sobre mi provisión, sobre el futuro que aún no comprendo. No los escondo, no los minimizo, los deposito bajo tu sombra. Declaro protección sobre mi hogar, sobre cada espacio que habito, sobre cada decisión que debo tomar. Que tu presencia cubra mi mente para que pensamientos de desastre no encuentren lugar permanente. Que tu paz gobierne mis emociones cuando las circunstancias intenten desestabilizarme. Que tu verdad silencie las voces internas que exageran el peligro. Si hay trampas que no veo, tú las ves. Si hay caminos que no debo tomar, guíame. Si hay puertas que deben cerrarse, confío en que tu dirección es también protección. No necesito entender cada detalle para descansar. Necesito confiar en que tú ya estás delante de mí. Hoy afirmo que no estoy desprotegido, no estoy abandonado, no camino solo. Tu presencia me rodea y habita en mí. Aunque 1000 pensamientos intenten invadir mi mente, no tendrán autoridad sobre mi paz. Aunque el panorama sea incierto, mi corazón permanece bajo tu sombra. Ahora elijo descansar, no porque todo esté resuelto, sino porque tú permaneces firme. Bajo tu abrigo encuentro estabilidad. Bajo tu sombra encuentro quietud. Bajo tu presencia encuentro el descanso que mi alma ha estado buscando. Permanezco aquí, en tu refugio, en tu paz. Ahora no necesitas hacer nada más. No necesitas añadir palabras. No necesitas esforzarte por sentir algo extraordinario. Lo que acabas de declarar no fue un ritual, fue una decisión espiritual. Y cuando decides habitar, el descanso comienza a establecerse, aunque las circunstancias no hayan cambiado todavía. Permite que tu respiración se haga más lenta.
no para escapar de la realidad, sino para recordarle a tu cuerpo que no está en peligro constante. Tu mente puede intentar volver a la preocupación, pero ahora sabes cómo regresar. No discutes con cada pensamiento, simplemente lo colocas bajo la sombra del Altísimo. Imagina por un momento lo que significa estar cubierto. No es aislamiento, no es desconexión del mundo, es conciencia, es saber que, aunque haya movimientos alrededor, tu centro permanece estable. Esa estabilidad no depende de noticias favorables ni de resultados inmediatos. Depende de la presencia que habita contigo. Tal vez mañana enfrentes decisiones importantes. Tal vez haya conversaciones pendientes. Tal vez existan situaciones que aún no se resuelven, pero no necesitas resolver el mañana ahora. Necesitas permanecer hoy bajo la cobertura correcta, y en este momento estás ahí. Si el miedo intenta susurrar nuevamente, recuerda lo que declaraste. No visitas el refugio, habitas en él. No buscas protección ocasional, permaneces bajo ella. No esperas señales espectaculares para confiar, eliges descansar incluso cuando todo parece silencioso. Permanece unos segundos en quietud, no como alguien que huye, sino como alguien que sabe que está sostenido. Permite que la paz se asiente en tu interior, permite que la tensión disminuya, permite que tu alma entienda que no tiene que cargar sola con lo que viene. La sombra del Omnipotente no se mueve, la cobertura no se retira, la presencia no desaparece cuando apagas este video. Continúa contigo, y cada vez que lo necesites puedes volver conscientemente a este lugar. Quédate unos instantes más en silencio, bajo su abrigo, bajo su paz, bajo su descanso. Convertir el refugio en estilo de vida. Lo que experimentaste ahora no puede quedarse como un momento aislado. Si el refugio solo existe mientras escuchas estas palabras, entonces volverás al mismo ciclo de ansiedad cuando la rutina te absorba. El verdadero cambio ocurre cuando decides que habitar bajo la sombra del Altísimo no es un evento emocional, sino una práctica constante. Mañana despertarás y tu mente intentará adelantarse a los problemas. Recordará pendientes, responsabilidades, incertidumbres. Ese será el instante decisivo, no el momento en que todo está en calma, sino el momento en que la presión intenta instalarse. Allí eliges nuevamente habitar, no con largas oraciones obligadas, sino con una conciencia firme. No camino solo. Habitar diariamente significa entrenar tu pensamiento. Antes de permitir que una preocupación crezca, la entregas. Antes de reaccionar desde el miedo, respiras y recuerdas quién sostiene tu vida. Antes de asumir el peor escenario, afirmas que tu futuro no está desprotegido. Esa repetición crea raíces, y lo que tiene raíces no se mueve fácilmente. También implica disciplina emocional, no alimentar conversaciones internas que exageran el peligro. No permitir que noticias externas dicten tu nivel de paz. No entregar tu estabilidad a cada circunstancia cambiante. La sombra del Omnipotente es estable. Tu mente necesita aprender a alinearse con esa estabilidad. Con el tiempo, notarás algo diferente. No que desaparezcan los desafíos, sino que tu reacción será más firme. No entrarás en pánico con la misma rapidez. No sentirás que cada problema amenaza tu existencia. Habitar crea resistencia interior. Y esa resistencia no es dureza fría, es confianza madura. El Salmo 91 deja de ser una lectura ocasional y se convierte en una realidad vivida. No necesitas repetirlo por superstición. Lo vives cuando eliges permanecer. Lo experimentas cuando el miedo aparece y tú no le das autoridad absoluta. Lo confirmas cuando puedes descansar aún sin tener todas las respuestas. Y aquí está la verdad que transforma todo. La protección no es un episodio, es una relación. El descanso no es una emoción momentánea,
es el resultado de confiar continuamente. El refugio no es un lugar que visitas cuando el peligro aumenta. Es el lugar donde decides construir tu vida. Hoy comenzaste algo más que una oración. Comenzaste una decisión. Y esa decisión puede acompañarte cada día, en cada conversación, en cada desafío, en cada incertidumbre. Permanece. Esa es la clave. Permanece bajo la sombra correcta y el miedo perderá el derecho de gobernar tu paz.